Las autoridades de la zona serrana confirmaron un choque armado dentro y en los alrededores de un rancho relacionado con un líder criminal. Sin embargo, hay un punto clave que mantiene a todos en alerta. La violencia no comenzó en ese lugar. Todo inició en una propiedad apartada, donde un solo hombre se defendió y dejó a 5 hombres armados abatidos. ¿Quién era ese sujeto y por qué el cártel intentó eliminarlo a cualquier costo? Vecinos aseguran que un grupo fuertemente armado llegó en cuestión de minutos y que el ataque se desplazó de forma inesperada hasta las tierras del jefe. ¿Se trató de una defensa desesperada o de una operación planeada para eliminar al objetivo principal? Aquí te contamos lo que realmente ocurrió. La madrugada en la Sierra de Durango no anuncia su violencia con claridad. Llega como niebla, despacio, silenciosa, hasta que de pronto te das cuenta de que ya estás adentro y no hay salida limpia. Esa noche de febrero, el aire olía a pino, mojado y a tierra fría. Las estrellas brillaban como si nada malo pudiera pasar bajo ese cielo. Pero en un rancho apartado, rodeado de montañas que parecían murallas naturales, un hombre revisaba su rifle por tercera vez en una hora. No lo hacía por rutina. Lo hacía porque llevaba semanas sintiendo la presión en la nuca. Esa sensación que te avisa que alguien ya tomó una decisión sobre ti y solo falta que llegue a ejecutarla. Se llamaba Germán Vázquez, 52 años. Espalda ancha, manos curtidas por décadas de trabajo en campo abierto. Pero esas manos también conocían otro peso, el peso del acero, el peso de la decisión. Germán no era ranchero común. Tampoco era héroe de película, era veterano. Había servido en zonas donde la palabra emboscada no es teoría, es memoria grabada en el cuerpo. Sabía leer terreno, sabía cuándo el silencio significa peligro. Y esa noche, el silencio de la sierra estaba equivocado. A las 3 de la madrugada escuchó los motores. No venían por el camino principal. Venían por la terracería de atrás, la que casi nadie usa, la que solo conoces si ya viniste antes a estudiar el lugar. Germán apagó la luz del interior. Se movió hacia la ventana sin hacer ruido. Vio las siluetas de 2 camionetas oscuras bajando por el cerro con las luces apagadas. No traían prisa, traían certeza. Se detuvieron a unos 50 metros. Las puertas se abrieron sin azotarse. Bajaron 5 hombres, rifles largos, chalecos, movimientos coordinados. Germán sintió el primer golpe de adrenalina subiendo por el pecho, pero no perdió el control. Se pegó a la pared, revisó el cargador, respiró hondo y esperó. Los 5 avanzaron en formación abierta, 1 al frente, 2 flanqueando por los lados, 2 más cubriendo la retaguardia. No venían a asustar, venían a terminar. Y cuando el primero levantó el rifle apuntando hacia la casa, Germán supo que ya no había palabras que sirvieran. Disparó primero. El tiro salió limpio. El hombre del frente cayó antes de poder apretar el gatillo. Los otros 4 reaccionaron, pero no como esperaban. Germán ya no estaba donde lo vieron por última vez. Se había movido hacia la cocina, usando la pared de adobe como cobertura. Los sicarios soltaron ráfagas hacia la ventana donde había estado. Las balas reventaron vidrio, astillaron madera, levantaron polvo, pero no tocaron a Germán. Él asomó por otra ventana lateral y disparó 2 veces. Uno de los flancos cayó. El otro intentó cubrirse detrás de un tinaco de agua. Germán le pegó en el movimiento. Cayó también. Quedaban 2. Y esos 2 ya no estaban seguros de nada. Uno gritó hacia la camioneta. ¡Nos están reventando! ¡No es un ranchero! Germán escuchó esa frase y algo dentro de él se endureció aún más, porque confirmaba lo que ya sabía. No venían a negociar. Venían con la idea de que esto iba a ser fácil. Un hombre solo, un rancho aislado, un blanco sin defensa. El cuarto, sicario, intentó rodear la casa por el costado del corral. Germán lo vio por el reflejo en un vidrio roto. Se giró, apuntó, disparó. El hombre se desplomó junto a la cerca. El quinto, el último, se quedó paralizado detrás de la camioneta. Ya no disparaba, ya no avanzaba.
Solo respiraba fuerte, tratando de decidir si correr o quedarse. Germán tomó la decisión por él. Salió por la puerta trasera, rodeó por el lado contrario y apareció en su ángulo muerto. El sicario apenas tuvo tiempo de voltear. Germán disparó. Cayó. 5 hombres, 5 cuerpos en el patio y un silencio que pesaba más que todo el plomo gastado. Germán se quedó quieto un momento, escuchando, esperando el sexto motor, el refuerzo, la segunda oleada. Pero por unos segundos no llegó nada, solo el viento moviendo las ramas, solo su propia respiración. Se acercó a la camioneta. Adentro encontró lo que esperaba: radios encendidos, teléfonos vibrando, y en la pantalla de uno de ellos, un mensaje reciente. Confirmen. ¿Ya quedó limpio? Germán apretó la mandíbula. La palabra limpio no era casualidad, no era jerga, era instrucción. Borrar el obstáculo, tomar la tierra, seguir adelante. No contestó el mensaje, pero tomó el teléfono, y en ese instante entendió algo que cambiaría todo. Esto no era un ataque aislado, esto era el inicio de algo más grande. Porque si mandaron a 5 hombres armados a las 3 de la madrugada sin avisar, sin negociar, sin dar oportunidad, entonces la decisión ya estaba tomada desde arriba. Germán miró hacia la sierra, hacia las sombras oscuras de los cerros, y supo que en algún lugar alguien estaba esperando confirmación, y cuando no la recibiera, mandaría más. No se equivocó. A los 15 minutos, escuchó nuevos motores. Esta vez no eran 2 camionetas, eran más, y venían rápido. Germán entró a la casa. Marcó un número que tenía guardado desde hacía años, un número que nunca pensó que tendría que usar. Contestaron al segundo tono, una voz ronca, directa. Germán, me cayeron 5, ya los bajé, pero vienen más. Silencio de un segundo. Luego la respuesta que necesitaba escuchar. Dame 20 minutos. Colgó. 20 minutos en una noche así es una eternidad. Germán cargó municiones. Revisó ángulos. Se movió hacia el punto más defendible de la casa. Y mientras esperaba, pensó en todo lo que lo había traído hasta aquí. Su rancho, su tierra, el lugar donde había crecido su familia. El lugar que le habían ofrecido comprar 3 semanas atrás con una sonrisa falsa y un precio insultante. El lugar que le dijeron que iba a cambiar de dueño de todas formas. Germán había dicho que no, y ahora estaba pagando el precio de esa palabra. Pero lo que el cártel no entendía, lo que no podían calcular, era que Germán Vázquez no era un hombre que se rinde cuando lo acorralan. Era un hombre que cuando ve que no hay salida limpia, cambia las reglas del juego. Las luces aparecieron en la brecha. 3 camionetas. Germán contó siluetas. No eran 5 esta vez, eran al menos 12. Se pegó a la pared. Apretó el rifle, y justo cuando los primeros sicarios bajaban de las camionetas, escuchó lo que estaba esperando. Motores detrás de ellos, acercándose rápido, y luego el primer disparo que no venía de su casa, venía de afuera. Habían llegado. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal ahora mismo. Porque lo que viene a continuación es el enfrentamiento que el cártel jamás esperó. Y la decisión que convertiría a estos hombres en la peor pesadilla que esa organización criminal enfrentaría en años. Los faros cortaron la oscuridad como cuchillos. 2 camionetas entraron al rancho derrapando sobre la grava, levantando polvo que se mezcló con el humo de pólvora que todavía flotaba en el aire. No llegaron haciendo ruido innecesario. Llegaron disparando. El primer sicario del cártel que volteó a ver qué pasaba, recibió un balazo antes de poder gritar. El segundo intentó replegarse hacia su camioneta. No alcanzó. Una ráfaga lo tiró al suelo. Los demás se confundieron. Ya no sabían si el ataque venía de la casa o de afuera, y esa confusión les costó los segundos que necesitaban para reorganizarse. De las 2 camionetas bajaron 7 hombres. No eran sicarios, no eran policías. Eran algo que el cártel no había calculado. Eran veteranos. Hombres que habían servido en las mismas zonas que Germán.
Hombres que cuando reciben una llamada a las 3 de la madrugada no preguntan por qué, preguntan dónde. El primero en bajar fue Eliseo Campos, 46 años. Cara marcada por el sol y por decisiones difíciles. A su lado bajó Rubén Salazar, más joven, pero con la mirada de alguien que ya vio demasiado. Luego vinieron Damián Ortiz, Ciro Mendoza, Tomás Ledesma, Felipe Aguirre y Rodrigo Parra. 7 hombres que se movían como si hubieran entrenado juntos toda la vida, porque lo habían hecho. Se desplegaron sin hablar. Sabían qué hacer. 2 fueron al flanco izquierdo, 2 al derecho. 3 avanzaron directo hacia el centro, cubriendo ángulos, eliminando amenazas. Los sicarios del cártel intentaron responder, pero ya estaban en desventaja. No esperaban resistencia organizada, esperaban a un ranchero asustado. Germán salió de la casa. Vio a Eliseo. No se abrazaron. No había tiempo para eso. Solo un gesto de cabeza. Una confirmación silenciosa de que estaban juntos en esto. Un sicario intentó escapar corriendo hacia el monte. Rubén lo vio. Levantó el rifle. Disparó una vez. El hombre cayó entre los arbustos. Otro intentó usar una de las camionetas como escudo. Damián lo rodeó por el costado y lo neutralizó con 2 tiros precisos. En menos de 3 minutos, el segundo grupo del cártel estaba diezmado. Los pocos que quedaban vivos se subieron a una camioneta que todavía funcionaba y arrancaron a toda velocidad por la brecha, dejando atrás armas, radios y compañeros caídos. El silencio regresó, pero era un silencio diferente. Ya no era la tensión de esperar el ataque, era la calma posterior a haberlo repelido, temporalmente. Eliseo se acercó a Germán. ¿Cuántos vinieron primero? 5. ¿Y los bajaste tú solo? Sí. Eliseo miró los cuerpos en el patio. Luego miró a Germán. Entonces ya saben que no eres presa fácil. Germán apretó la mandíbula. Por eso van a mandar más. Ciro se acercó con un radio que había recogido de uno de los caídos. Lo prendió, estática. Luego una voz cortante, llena de rabia mal contenida. ¿Qué pasó? ¿Por qué no contestan? Silencio. La voz se endureció. Si alguien está escuchando esto y no es mi gente, sepan que esto no se queda así. Los voy a encontrar. Y cuando los encuentre, van a rogar que hubiera sido rápido. Eliseo apagó el radio. Ese no es un mando cualquiera. Ese es alguien que está acostumbrado a que le obedezcan sin preguntar. Germán asintió. Es el dueño del rancho grande, el que controla toda esta zona de la sierra. Tomás levantó la vista. ¿Donato Ibarra? Germán lo confirmó con un gesto. Él mismo. El nombre cayó como piedra en agua quieta. Donato Ibarra no era un jefe menor. Era el cerebro detrás de toda la operación del cártel en esa región. Controlaba rutas, corrompía autoridades, eliminaba obstáculos. Y su rancho, ubicado más arriba en la sierra, era prácticamente una fortaleza. Felipe miró hacia las montañas. Si es Donato quien está detrás de esto, entonces esto no va a parar. Nos va a acercar, va a mandar toda su gente. Rodrigo se limpió el sudor de la frente. ¿Y nosotros somos 8 contra cuántos? ¿50? ¿100? Germán los miró uno por uno. Nadie los obligó a venir. Si quieren irse, yo lo entiendo. Eliseo lo cortó de inmediato. No digas pendejadas. Vinimos porque nos llamaste. Y nos llamaste porque sabías que esto iba a escalar. Rubén agregó. Además, ya estamos marcados. Nos vieron las caras. Ya somos parte de esto. Damián señaló las camionetas del cártel. Y si nos vamos ahora, Donato va a pensar que puede hacer lo mismo con cualquiera que se le oponga. Va a seguir tomando tierras. Va a seguir eliminando gente. Germán sintió algo que no había sentido en años. No era orgullo. No era alivio. Era la certeza de que no estaba solo. De que había hombres dispuestos a pararse junto a él cuando todo el sistema, cuando todas las instituciones, cuando toda la supuesta protección del Estado se desmoronaba. Ciro interrumpió. La pregunta no es si nos vamos o nos quedamos.
La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Eliseo caminó hacia el borde del patio. Miró la brecha por donde habían escapado los sicarios. Si nos quedamos aquí, nos van a cercar. Van a traer refuerzos, van a rodear el rancho. Y aunque aguantemos un rato, eventualmente nos van a aplastar por números. Tomás frunció el ceño. Entonces, ¿qué propones? Eliseo volteó a verlos, cortarles la cabeza. El silencio que siguió fue denso. No era sorpresa, era el peso de entender lo que eso significaba. Felipe habló con voz baja. Estás hablando de ir al rancho de Donato. Exacto, Rodrigo negó con la cabeza. Eso es un suicidio. Su rancho está fortificado. Tiene vigilancia en todos los accesos. Tiene gente armada día y noche. Eliseo no discutió. Todo eso es cierto, pero tiene una debilidad. ¿Cuál? No espera que nadie sea lo suficientemente loco como para atacarlo en su propia casa. Germán procesó las palabras. Era una locura, pero también era la única jugada que cambiaba el tablero. Si se quedaban defendiendo, estaban en el terreno del cártel. Si atacaban, aunque fuera una misión casi imposible, tenían la ventaja de la sorpresa. Damián habló. Conozco esa zona, serví en operaciones cerca de ahí. El rancho de Donato tiene 3 accesos principales, todos vigilados, pero hay una brecha vieja por el lado este. Casi nadie la usa porque el terreno está difícil, pero si entramos por ahí, podemos llegar sin que nos detecten hasta estar muy cerca. Rubén miró a Germán. ¿Tú qué dices? Germán respiró hondo. Pensó en su rancho, en su familia, en todo lo que había construido durante años. Y pensó en lo que significaba vivir bajo el terror constante de que en cualquier momento llegaran a borrarte porque te negaste a vender lo que era tuyo. Si vamos, vamos todos. Y si algo sale mal, no hay quien nos rescate. Eliseo asintió. Lo sé. Y si logramos llegar a Donato, esto se va a convertir en la guerra más grande que haya visto esta sierra en años. También lo sé. Germán apretó el rifle. Entonces vamos. No hubo más discusión. No hubo plan elaborado en pizarrones. Solo la decisión cruda de hombres que entendían que ya no había marcha atrás. Se subieron a las camionetas. Dejaron el rancho de Germán atrás, sabiendo que probablemente cuando regresaran ya no sería el mismo lugar. O tal vez no, regresarían. Mientras avanzaban por la brecha oscura, Germán miró por el espejo retrovisor. Vio las luces de su casa alejándose. Vio la tierra que su padre le había heredado, la tierra que él había jurado proteger, y entendió que a veces proteger algo no significa quedarse a defenderlo. A veces significa salir a eliminar la amenaza antes de que te elimine a ti. Las camionetas se adentraron en la sierra. La noche se volvió más cerrada, y en algún lugar más arriba, en su rancho fortificado, Donato Ibarra todavía esperaba el reporte que nunca llegaría. Lo que no sabía era que el reporte que recibiría pronto sería muy diferente al que esperaba. La brecha del lado este era exactamente como Damián la había descrito. Estrecha, irregular, llena de piedras sueltas que hacían temblar las camionetas con cada metro avanzado. No era un camino. Era apenas una cicatriz en la montaña que el tiempo y la erosión habían abierto décadas atrás. Avanzaban con las luces apagadas. Solo la luna menguante les daba algo de visibilidad. Damián iba adelante, guiando desde la memoria y por instinto. Detrás venía Germán con el resto del grupo. Nadie hablaba. El único sonido era el motor trabajando y las llantas buscando tracción en terreno hostil. A los 20 minutos, Damián levantó la mano. Se detuvieron. Bajaron sin hacer ruido. Caminaron los últimos 100 metros a pie, agachados, usando los arbustos y las rocas como cobertura natural. Desde un promontorio vieron el rancho de Donato Ibarra. No era un rancho común. Era una propiedad extensa con cerca perimetral de metal, torres de vigilancia improvisadas en las esquinas, reflectores potentes iluminando los accesos principales y varias construcciones dispersas dentro del perímetro. La casa principal era de 2 pisos,
con balcones y ventanas estratégicamente ubicadas para tener vista de todos los ángulos. Ciro contó en voz baja. Veo al menos 6 guardias en el perímetro. Probablemente haya más. Adentro. Eliseo observó con atención. Los reflectores están todos apuntando hacia los accesos principales. El lado este, por donde estamos nosotros, está más oscuro. Tomás señaló una construcción pequeña junto a la cerca. Esa parece ser la caseta de control de energía. Si cortamos la luz, ganamos unos segundos de confusión. Felipe negó. Y también les avisamos que estamos aquí. Mejor entrar sin que se den cuenta hasta el último momento. Germán estudiaba el terreno con ojo táctico. La cerca tiene alambre en la parte superior, pero no parece electrificada, podemos cortarla. Rodrigo sacó una herramienta de su mochila. ¿Tengo con qué? Rubén miró el reloj. Son las 4:30 de la madrugada. En 1 hora empieza a amanecer. Si vamos a movernos, tiene que ser ahora. Eliseo asintió. Entramos en 2 equipos. Damián, Ciro, Tomás y yo vamos por la izquierda hacia las construcciones secundarias. Germán, Rubén, Felipe y Rodrigo van por la derecha directo a la casa principal. Buscamos a Donato, nada más, no nos desviamos. Germán agregó. Y si encontramos resistencia, la neutralizamos rápido y en silencio. Cada disparo es una alarma. Se miraron entre ellos. No había miedo en sus rostros. Había concentración. La clase de enfoque que solo aparece cuando sabes que el siguiente error puede ser el último. Se movieron. Rodrigo se acercó a la cerca con las pinzas. Cortó el alambre de abajo hacia arriba, creando una abertura suficiente para pasar agachados. El metal cedió con un sonido metálico suave, que se perdió en el viento nocturno. Uno por uno cruzaron. Se separaron en los 2 equipos como habían planeado. Damián y su grupo se deslizaron hacia las sombras de las construcciones auxiliares. Germán llevó a su equipo pegado a la cerca, avanzando hacia la casa principal. Un guardia caminaba por el perímetro con un rifle al hombro. No estaba alerta, estaba aburrido. Caminaba por rutina, esperando que su turno terminara sin novedad como todas las noches anteriores. No escuchó a Rubén acercarse por detrás. Solo sintió el golpe en la nuca que lo apagó de inmediato. Rubén lo arrastró detrás de un tinaco de agua, le quitó el radio y lo apagó. Germán y su equipo llegaron a la parte trasera de la casa principal. Había una puerta de servicio. Felipe probó la manilla. Cerrada. Sacó una herramienta delgada y trabajó la cerradura durante 15 segundos que parecieron eternos. Finalmente, un clic suave. La puerta cedió. Entraron. El interior olía a madera barnizada y a cigarro. Había un pasillo angosto que llevaba hacia la cocina. Desde allí se escuchaban voces lejanas. No eran voces de conversación casual, eran voces tensas. Alguien estaba dando órdenes. Germán avanzó primero, pegado a la pared, rifle listo. Los otros 3 lo seguían en fila, cubriendo ángulos. Llegaron al borde de la cocina. Desde ahí podían ver una sala amplia iluminada por una lámpara de pie. Había 4 hombres. 3 estaban de pie, armados, esperando instrucciones. El cuarto estaba sentado en un sillón de cuero, con un teléfono en la mano. Era Donato Ibarra. No era un hombre viejo. Tenía poco más de 50 años, cabello oscuro con canas en las sienes, complexión fuerte y la postura de alguien acostumbrado a que le obedezcan sin cuestionar. Vestía camisa de vestir remangada y botas de trabajo caras. En su cinturón brillaba una pistola cromada. Hablaba por teléfono con voz controlada pero dura. No me importa cuántos sean. Quiero que los encuentren y los eliminen. No quiero excusas. No quiero reportes de no pudimos. Quiero resultados. ¿Entendido? Pausa. Bien. Y manden más gente al rancho de Germán Vázquez. Quiero que cuando amanezca ese lugar no exista. Quémenlo todo. Germán sintió la sangre hervirle en las venas. No era solo una amenaza. Era una orden directa de destruir todo lo que había construido. Donato colgó el teléfono. Se levantó del sillón y caminó hacia
una mesa donde había un mapa extendido. Los 3 hombres armados se acercaron. «Aquí», dijo Donato señalando un punto en el mapa. «Es donde los vieron por última vez. Cierren todas las salidas de esta zona. Quiero que para el mediodía ya no quede ni uno». Uno de los hombres habló. «Patrón, esos tipos no son cualquier cosa. Ya tumbaron a 2 grupos completos». Donato lo miró con frialdad. «¿Me estás diciendo que no puedes con ellos?» El hombre bajó la mirada. «No, patrón. Solo digo que hay que ir preparados». «Entonces prepárense, y si no pueden, busco a quienes sí puedan». El hombre asintió en silencio. Germán miró a Rubén. Le hizo una seña. Rubén entendió. Le pasó la señal a Felipe y Rodrigo. Era el momento. Salieron de la cocina con los rifles arriba. «¡Nadie se mueva!». Los 3 guardias reaccionaron por instinto. Uno levantó el rifle. Germán disparó primero. El hombre cayó. El segundo intentó correr hacia un pasillo. Felipe le cortó el paso con 2 disparos. Cayó también. El tercero levantó las manos inmediatamente. «¡No disparen!». Rodrigo lo desarmó de una patada y lo tiró al suelo boca abajo. Donato no corrió, no gritó. Se quedó quieto junto a la mesa, mirando a Germán con una mezcla de sorpresa y rabia contenida. «Germán Vázquez», dijo con voz pausada, «eres más estúpido de lo que pensé». Germán avanzó 2 pasos, apuntándole directo al pecho. «Tú mandaste a tu gente a matarme, a quitarme mi tierra». Donato sonrió con amargura. «¿Tu tierra? ¿Crees que esa tierra es tuya? Todo lo que ves en esta sierra es mío. Todo se mueve porque yo lo permito». «Ya no». Donato rió. «¿Ya no? ¿Crees que matándome a mí se acaba todo? Soy una pieza de algo mucho más grande. Si me caigo, viene otro. Y ese otro va a ser peor». Germán no bajó el rifle. «Eso ya lo veremos». En ese momento se escucharon disparos afuera. El equipo de Eliseo había sido descubierto. Las alarmas empezaron a sonar, voces gritando, puertas abriéndose, pasos corriendo. Felipe miró a Germán. «Nos descubrieron, tenemos que salir ya». Donato aprovechó la distracción. Su mano se movió hacia la pistola en su cintura. Germán lo vio. Disparó. Donato cayó hacia atrás, golpeando la mesa. El mapa se manchó de rojo. Se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad. Miró a Germán con odio puro. «Esto no termina aquí». Germán se acercó. «Para ti sí». Donato intentó hablar de nuevo, pero la vida se le escapó antes de que pudiera terminar la frase. Afuera, el rancho entero se había despertado. Se escuchaban gritos, motores arrancando, disparos en todas direcciones. El equipo de Eliseo estaba en combate con los guardias que habían salido de las otras construcciones. Rubén gritó: «¡Germán, tenemos que irnos!». Germán miró el cuerpo de Donato por última vez. Luego volteó hacia la salida. «¡Vámonos!». Corrieron hacia la puerta trasera. Afuera era caos. Reflectores moviéndose, balas cruzando el aire, hombres gritando órdenes contradictorias. Damián apareció desde las sombras. «El perímetro está cayéndose. Hay que salir por donde entramos». Se reagruparon. Los 8 corriendo en formación hacia la cerca que habían cortado. Detrás de ellos, los sicarios del rancho intentaban organizarse para perseguirlos, pero la confusión jugaba a favor de los veteranos. Cruzaron la cerca, subieron a las camionetas, arrancaron a toda velocidad por la brecha difícil, con las ramas golpeando los costados de los vehículos y las piedras haciendo saltar las llantas. No pararon hasta estar varios kilómetros alejados del rancho de Donato. Cuando finalmente se detuvieron para reagruparse, Eliseo miró a Germán. «¿Lo hiciste?». Germán asintió. «Está muerto». Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Ciro fue el primero en hablar. «Entonces ya no hay vuelta atrás». Germán miró hacia la sierra, donde las primeras luces del amanecer empezaban a romper la oscuridad. Nunca la hubo. El amanecer llegó sin belleza. Solo luz gris filtrándose entre nubes bajas que parecían querer aplastar la sierra.
Los 8 hombres estaban escondidos en una cabaña abandonada a casi 2 horas del rancho de Donato. Nadie había dormido. Nadie había bajado la guardia. Eliseo revisaba las municiones que les quedaban. No era suficiente para una guerra prolongada. Damián curaba una herida superficial en el brazo de Tomás. Una bala rozada durante la salida del rancho. Nada grave, pero suficiente para recordarles que habían salido por centímetros. Germán estaba junto a la ventana mirando el camino de terracería, esperando, porque sabía que esto no había terminado. Matar a Donato Ibarra no era el final, era el detonante de algo mucho peor. Ciro encendió un radio que habían tomado del rancho, estática, luego voces, muchas voces, todas reportando lo mismo. El patrón cayó. Donato está muerto. Fueron 8, entraron y salieron. ¿Quiénes son? No sabemos, pero saben pelear. La siguiente voz que habló era diferente, más fría, más calculadora. Atención a todos, aquí el 6. Estoy tomando el mando. Quiero grupos desplegados en todos los puntos de salida de la sierra. Quiero retenes en cada brecha, cada camino, cada vereda. Nadie sale, nadie entra. Los quiero vivos si es posible, muertos si es necesario, pero los quiero. Eliseo apagó el radio. El 6. Ese es Mario Contreras, el segundo de Donato. Felipe conocía el nombre. Es peor que Donato. Donato era calculador. El 6 es brutal. Rodrigo se pasó la mano por la cara. Entonces nos va a venir con todo. Rubén miró a Germán. Tu rancho, ¿crees que ya lo quemaron? Germán apretó la mandíbula. No respondió. No necesitaba responder. Todos sabían la respuesta. Damián se acercó. No podemos quedarnos aquí. Si están cerrando la sierra, eventualmente van a peinar zona por zona. Nos van a encontrar. Tomás, con el brazo vendado, habló con voz clara. ¿Y a dónde vamos? Ya no. Podemos bajar por las brechas principales. Ya no podemos cruzar por los pueblos. Estamos encerrados. Eliseo caminó hacia el centro de la habitación. No estamos encerrados. Estamos en su territorio, pero eso también significa que conocemos el terreno. Ellos tienen números, nosotros tenemos experiencia. Ciro intervino. La experiencia no te salva cuando te caen 50 al mismo tiempo. No, dijo Eliseo. Por eso no vamos a dejar que nos caigan 50 al mismo tiempo. Vamos a dividir su atención. Vamos a movernos donde no esperan y vamos a golpearlos donde más les duele. Germán volteó desde la ventana. ¿Qué propones? Eliseo se acercó a una mesa y desplegó un mapa improvisado que había dibujado en un pedazo de papel. El 6 está moviendo a su gente para cerrar las salidas. Eso significa que está dejando otros puntos desprotegidos, bodegas, almacenes, puntos de comunicación. Felipe entendió hacia dónde iba. ¿Quieres que les demos en sus recursos? Exacto. Si le cortamos sus líneas de suministro, si le quemamos sus bodegas, si le destruimos sus radios, lo obligamos a reaccionar. Y cuando reacciona con rabia, comete errores. Damián señaló el mapa. Hay una bodega grande aquí, al norte. La usan para almacenar lo que mueven por la sierra. Si la volamos, les duele en el bolsillo. Rubén agregó. Y hay un punto de comunicación cerca del pueblo. Una casa donde tienen repetidoras de radio. Si la sacamos, los dejamos ciegos. Rodrigo frunció el ceño. Eso también significa dividirnos. Y si nos dividimos, somos vulnerables. Eliseo lo miró directo. Ya somos vulnerables. La diferencia es si vamos a quedarnos escondidos esperando a que nos encuentren o si vamos a obligarlos a perseguirnos donde nosotros decidamos. Germán respiró hondo. Tiene razón. Si nos quedamos aquí nos acorralan. Si nos movemos, cambiamos el ritmo. Tomás habló, aunque su brazo seguía doliendo. Entonces nos dividimos. 4 y 4. Eliseo asintió. Damián, Ciro, Tomás y yo vamos por la bodega del norte. Germán, Rubén, Felipe y Rodrigo van por el punto de comunicación. Nos sincronizamos, golpeamos al mismo tiempo y nos reagrupamos aquí antes del anochecer.
No hubo más discusión. Revisaron armas, cargaron municiones. Se dividieron los recursos que tenían y salieron. El equipo de Germán llegó al pueblo al mediodía. No era un pueblo grande. Apenas 30 casas dispersas, una tienda, una iglesia pequeña. Y en la casa al final de la calle, con antenas en el techo, estaba el punto de comunicación del cártel. Se acercaron desde atrás, usando un arroyo seco como cobertura. No había mucha vigilancia. 2 hombres afuera, fumando, con rifles recargados en la pared, confiados. No esperaban problemas. Rubén y Felipe se movieron por los flancos. Germán y Rodrigo avanzaron de frente. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Rubén disparó. Uno de los guardias cayó. El otro intentó alcanzar su rifle. Felipe lo neutralizó antes de que pudiera levantarlo. ¿Entraron a la casa? Adentro había más equipo del que esperaban. Radios de largo alcance, computadoras, mapas con posiciones marcadas, y un hombre sentado frente a una consola, con audífonos puestos, coordinando movimientos. Cuando vio entrar a Germán con el rifle arriba, levantó las manos de inmediato. «No disparen, yo solo trabajo aquí». Germán se acercó. «¿Cuántos grupos tiene el 6 desplegados?» El hombre tragó saliva. «No sé, muchos. Está moviendo a toda su gente». «¿Dónde están?» El hombre señaló el mapa. «Aquí, aquí y aquí, cerrando las brechas principales, y tiene equipos móviles peinando la sierra». Rodrigo revisó las computadoras. «Están usando GPS, tienen posiciones en tiempo real». Felipe miró los radios. «Si destruimos esto, los dejamos sin coordinación». Germán asintió. «Háganlo». Rodrigo empezó a arrancar cables. Felipe derramó combustible sobre los equipos. El hombre de la siendo asesinada consola intentó protestar. «No pueden hacer esto. El 6 los va a matar». Germán lo miró sin emoción. «Ya lo intentó». Salieron de la casa. Rubén encendió una bengala y la lanzó por la ventana. El fuego se expandió rápido, consumiendo los radios, las computadoras, todo el sistema nervioso que el 6 usaba para coordinar a su gente. Mientras las llamas subían, se escucharon gritos en el pueblo. Gente saliendo de sus casas. Alguien gritando que había un incendio. Pero nadie se acercó. Todos sabían de quién era esa casa, y nadie quería problemas. Al mismo tiempo, a varios kilómetros al norte, el equipo de Eliseo estaba ejecutando su parte del plan. La bodega era más grande de lo que esperaban. Un galpón metálico de unos 200 metros cuadrados, rodeado de cerca y con 4 guardias vigilando. No era un objetivo fácil. Damián estudió el lugar desde la distancia. «Si entramos directo, nos van a ver. Necesitamos distracción». Ciro señaló un generador eléctrico junto a la cerca. «Si lo volamos, los va a confundir». Eliseo asintió. «Tomás, tú y Damián al generador. Ciro y yo entramos cuando explote». Se movieron. Damián y Tomás se arrastraron hasta el generador. Colocaron una carga improvisada con combustible y un trapo encendido. Se alejaron. La explosión no fue enorme, pero fue suficiente. El generador reventó en llamas. Los guardias corrieron hacia el fuego, gritando, intentando apagarlo. Eliseo y Ciro entraron por el lado opuesto. La puerta de la bodega estaba cerrada con candado. Ciro disparó al candado. La puerta se abrió. Adentro había pilas de cajas, medicamentos, armas, dinero en efectivo. Todo lo que el cártel movía por esa zona. Eliseo no perdió tiempo. Derramó gasolina por todas partes. Ciro hizo lo mismo. Salieron corriendo. Tomás lanzó una antorcha desde afuera. El fuego estalló como explosión, consumiendo todo: las cajas, las armas, el dinero. La bodega entera se convirtió en un infierno. Los guardias intentaron reaccionar, pero ya era tarde. Uno levantó el rifle. Damián lo neutralizó. Los otros corrieron hacia las camionetas buscando escapar o pedir refuerzos. El equipo de Eliseo ya estaba en movimiento, alejándose antes de que llegara más gente. Al anochecer, los 8 se reagruparon en la cabaña. Todos llegaron. Todos estaban vivos. Eliseo fue directo.
¿Lo lograron? Germán asintió. El punto de comunicación está quemado. La bodega también. Rubén prendió el radio capturado. Las voces del otro lado eran de caos total. ¡Nos quemaron la bodega del norte! El centro de radio está destruido. No podemos coordinar a los equipos. Y luego la voz de El 6. Ya no era fría, era rabia pura. ¡Encuéntrenlos! No me importa cómo. Péguenle a los pueblos si es necesario. Quemen lo que tengan que quemar, pero tráiganmelos. Felipe apagó el radio. Lo enfurecimos. Eliseo sonrió apenas. Bien, un hombre furioso no piensa claro. Pero Germán sabía algo que los demás estaban empezando a entender. Esto ya no era solo una defensa. Esto se había convertido en una guerra. Y las guerras no terminan hasta que uno de los dos lados ya no puede levantarse. La sierra olía a humo, no solo del incendio de la bodega o del punto de comunicación. Era el humo de una región entera que se había convertido en campo de batalla. Durante 3 días, los 8 veteranos se movieron como fantasmas, golpeaban y desaparecían, quemaban recursos y se esfumaban. Cada vez que el 6 creía tenerlos ubicados, llegaba a un lugar vacío. Pero la presión aumentaba. El cártel no descansaba. Tenían más hombres, más recursos, más alcance. Y aunque los veteranos habían hecho daño, todos sabían que eventualmente los números pesarían más que la estrategia. Era el 4.º día cuando Ciro interceptó una comunicación que lo cambió todo. El 6 se está moviendo. Va personalmente a supervisar la búsqueda. Estará en el punto de control de La Cañada al anochecer. Eliseo miró a Germán. Ambos entendieron lo que eso significaba. Si el 6 estaba exponiéndose, era porque la presión desde arriba era insostenible. El cártel no toleraba que 8 hombres les hicieran tanto daño. Y el 6 necesitaba demostrar que todavía tenía control. Es nuestra oportunidad, dijo Damián. Si lo sacamos a él, el cártel pierde 2 cabezas en menos de una semana. Tomás, con el brazo todavía vendado pero funcional, agregó. También es una trampa perfecta. Si saben que interceptamos comunicaciones, pueden estar esperando que hagamos exactamente esto. Felipe asintió. Es un riesgo. Germán habló con voz firme. Todo lo que hemos hecho es un riesgo. Pero si dejamos que el 6 se reorganice, nos va a caer con todo. Ya no va a ser grupos pequeños, va a traer un ejército. Rubén miró a los demás. ¿Entonces vamos? Eliseo no dudó. Vamos, pero vamos preparados. Y si es una trampa, nos aseguramos de que les cueste caro. La cañada era un paso estrecho entre 2 cerros. Un solo camino cruzaba por ahí. Era perfecto para un retén. Y efectivamente, cuando llegaron al lugar poco antes del anochecer, vieron que el cártel había montado un punto de control completo. 3 camionetas bloqueando parcialmente el camino, al menos 12 hombres armados, reflectores portátiles, y en el centro, coordinándolo todo, estaba el 6. Mario Contreras, 50 años, complexión delgada pero postura militar. Había servido en fuerzas especiales antes de pasarse al otro lado. Sabía lo que hacía, y eso lo hacía más peligroso. Los 8 veteranos observaban desde las alturas, ocultos entre las rocas y los árboles. 12 que podemos ver, murmuró Rodrigo. Probablemente haya más escondidos. Damián señaló los flancos. Tienen 2 tiradores en las alturas, 1 a cada lado, están cubriendo los accesos. Ciro estudió el terreno. Si bajamos por el camino, nos ven de inmediato. Tenemos que neutralizar a los tiradores primero. Eliseo trazó el plan rápido. Damián, Tomás, ustedes toman al tirador de la izquierda. Ciro, Rodrigo, al de la derecha. Germán, Rubén, Felipe y yo bajamos al centro cuando caigan los tiradores. Tienen que ser tiros simultáneos. Si uno dispara antes, alerta a todos. Se sincronizaron. Damián y Tomás se movieron por la izquierda, reptando entre las piedras hasta tener ángulo sobre el primer tirador. Ciro y Rodrigo hicieron lo mismo por la derecha. Pasaron 10 minutos. Luego la señal por radio corto. En posición, susurró Damián. En posición, confirmó Ciro.
Eliseo contó: a mi marca, 3, 2, 1, ahora. 2 disparos casi simultáneos. Los 2 tiradores cayeron sin hacer ruido. Pero abajo, uno de los guardias escuchó algo. Volteó hacia las alturas. ¿Oyeron eso? No terminó la pregunta. Eliseo disparó. El hombre cayó, y ahí se desató el caos. Los guardias del retén reaccionaron, buscando cobertura detrás de las camionetas, disparando hacia las sombras de donde venían los tiros. Pero no sabían cuántos eran. No sabían desde dónde les disparaban exactamente. Germán y su equipo bajaron por el flanco que Damián había dejado despejado. Llegaron al nivel del camino y empezaron a presionar desde otro ángulo. Los guardias del cártel se confundieron. Ya no sabían si el ataque venía de arriba o de los lados. El 6, en medio del caos, mantenía la calma. Gritaba órdenes. «Replieguen hacia la camioneta del centro. ¡Formen perímetro!». 3 guardias intentaron obedecer. Felipe los vio moverse. Disparó. Uno cayó, Rubén disparó. Otro cayó. El tercero se tiró al suelo buscando refugio detrás de una llanta. Desde arriba, Damián y Ciro seguían presionando, obligando a los sicarios a mantenerse agachados. No podían levantar la cabeza sin arriesgarse a recibir un tiro. El 6 entendió que estaba perdiendo control. Tomó su radio. «Necesito refuerzos en la cañada, ahora». Pero el radio solo devolvió estática. El punto de comunicación que Germán había destruido días atrás todavía no se había restablecido completamente. Las comunicaciones del cártel seguían fragmentadas. El 6 maldijo. Agarró su rifle y empezó a disparar hacia donde creía que estaba Germán. Las balas pegaron en las rocas, levantando chispas, pero sin dar en el blanco. Germán se movió. No corrió a lo tonto. Se desplazó usando cobertura, acercándose metro por metro. Podía ver a el 6 ahora. Podía ver la frustración en su rostro. La rabia de un hombre que había perdido el control de la situación. Uno de los guardias más jóvenes, aterrado, levantó las manos. «¡Me rindo! ¡No disparen!». El 6 volteó hacia él con furia. «¡No hay rendición!». Levantó su arma hacia el guardia, como si fuera a dispararle por cobarde. Germán aprovechó ese segundo de distracción, asomó desde su cobertura y disparó. El tiro fue limpio. El 6 cayó de rodillas. El rifle se le resbaló de las manos. Se llevó la mano al pecho, respirando entrecortado. Miró hacia donde estaba Germán, intentando ubicarlo entre las sombras. Germán salió de la cobertura, acercándose con el rifle todavía arriba. Los guardias restantes, al ver a su líder caído, dejaron de disparar. Algunos levantaron las manos. Otros simplemente se quedaron paralizados. El 6 tosió, sangre en los labios. Miró a Germán con ojos que mezclaban dolor y algo parecido a respeto. «Ustedes no son rancheros comunes». Germán se detuvo a 2 metros de distancia. «¿No? Somos hombres que nos cansamos de que gente como tú decida quién vive y quién muere». El 6 intentó sonreír, pero solo logró hacer una mueca. «¿Creen que esto termina conmigo?» «No», respondió Germán, «pero es un principio». El 6 dejó caer la cabeza. La vida se le escapó en segundos. Los guardias que quedaban vivos no esperaron órdenes. Dejaron caer sus armas y corrieron hacia las camionetas, arrancando y huyendo por el camino sin mirar atrás. Eliseo se acercó a Germán, miró el cuerpo del 6. 2 cabezas en menos de una semana. Eso va a sacudir al cártel. Damián bajó desde su posición. Pero también va a atraer atención, no solo del cártel, de todos. Ciro asintió. Las autoridades ya no van a poder ignorar esto. Cuando se sepa que 8 hombres derribaron a los 2 jefes principales de la zona, van a haber presión desde arriba. Tomás habló con realismo. Algunos van a querer investigarnos, otros van a querer reclutarnos, y algunos van a querer eliminarnos para quedar bien con lo que quede del cártel. Germán miró a sus compañeros. «¿Entonces qué hacemos?» Eliseo respiró hondo. «Nos separamos. Por ahora, cada uno regresa a su vida. No nos comunicamos durante un tiempo. Dejamos que las aguas se calmen».
Felipe frunció el ceño. ¿Y si vienen por nosotros individualmente? Entonces nos volvemos a juntar, respondió Eliseo con firmeza. Pero por ahora, la mejor estrategia es desaparecer. Rubén miró hacia la sierra. ¿Y el rancho de Germán? Germán había evitado pensar en eso durante días, pero sabía la respuesta. Ya no existe. Lo quemaron el primer día. Rodrigo puso una mano en su hombro. Entonces construyes otro, en otro lugar, con otro nombre. Germán asintió lentamente. No había tristeza en su rostro. Había algo más profundo. Aceptación. Comprensión de que algunas batallas te cuestan todo lo que tienes, pero te dejan algo que vale más. La certeza de que no te doblaste. 3 meses después, en un pequeño pueblo a 200 kilómetros de la sierra, un hombre entró a una cantina. Era alto, de espalda ancha, manos curtidas. Se sentó en la barra y pidió un café. El cantinero, un hombre viejo de mirada cansada, lo observó mientras preparaba la bebida. ¿De dónde viene? De ningún lugar en particular. El cantinero asintió. No hizo más preguntas. En esas regiones, uno aprende a no preguntar de más. Pero, mientras servía el café, murmuró en voz baja. Dicen que en la sierra pasó algo hace unos meses, que unos hombres se enfrentaron al cártel, que mataron a los jefes, que desaparecieron sin dejar rastro. El hombre tomó el café sin inmutarse. ¿Y qué más dicen? El cantinero se encogió de hombros. Que eran fantasmas, que eran militares, que eran ángeles vengadores. Cada quien cuenta la historia como quiere. El hombre bebió su café lentamente. A veces la gente necesita historias, les da esperanza. ¿Usted cree que es verdad? El hombre dejó dinero en la barra y se levantó. Antes de salir, volteó apenas. Creo que cuando le quitas todo a un hombre y no se dobla, se vuelve lo más peligroso que existe. Salió de la cantina y desapareció entre las calles polvorientas del pueblo. En diferentes puntos del país, 7 hombres más hacían lo mismo. Vivían vidas discretas, trabajaban en silencio, pero todos llevaban la misma certeza en la mirada, la certeza de hombres, que habían peleado la batalla que nadie más quería pelear. Y aunque ya no estaban juntos, sabían que si alguno de ellos hacía una llamada a las 3 de la madrugada, los otros 7 llegarían sin preguntar. Porque hay lazos que no se forjan en la paz, se forjan en el fuego. En la decisión de pararte cuando todos esperan que te arrodilles. En la voluntad de proteger lo que amas, aunque te cueste todo. La Sierra de Durango nunca olvidó esos días. Todavía se cuentan historias. Todavía hay quienes juran haber visto a los 8 fantasmas que enfrentaron al cártel y sobrevivieron. Y en algún lugar, en un rancho nuevo con nombre distinto, Germán Vázquez trabaja la tierra otra vez. Construye, planta, vive. Pero en su armario, guardado con cuidado, sigue estando el rifle. Por si algún día vuelven a tocarse a la puerta en la madrugada. Por si algún día vuelven a decirle que su tierra ya no es suya. Porque esa noche, hace meses, aprendió la lección más importante de todas. No importa cuántos vengan. No importa cuánto poder tengan. Siempre habrá hombres dispuestos a decir que no. Y esos hombres, cuando se juntan, pueden cambiar el rumbo de una guerra entera.